Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas 21, versículo 37. Pues vamos a Lucas 21, 37. Vamos a hablar del deseo espiritual que debemos tener como cristianos, ¿no? Deseo espiritual por las cosas del Señor. Y vamos a ver específicamente tres puntos de deseo espiritual, por qué cosas, ¿no? Y lo primero es por tener comunión con el Señor. Y ahí en Lucas 21:37 vamos a leer, dice, y enseñaba de día en el templo, está hablando del Señor Jesús, y de noche, saliéndose estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces aquí vemos el deseo de este pueblo por las cosas del Señor, ¿no? Y dice, todo el pueblo venía para escuchar a Jesús, para escuchar las enseñanzas de Jesús, porque tenían sed, ¿no? Tenían un deseo espiritual de conocer más de lo que el Señor Jesús tenía que decir, porque ellos veían que hablaba con autoridad, ¿no? Eso vemos en la palabra del Señor, que el Señor hablaba con autoridad y no como los escribas, ¿no? No como los sacerdotes, pero hablaba con autoridad. Entonces la gente tenía este deseo, deseo por tener comunión con el Señor o por aprender más del Señor, ¿no? Por tener una relación con Él, por escuchar sus palabras, ¿no? Entonces todo el pueblo se reunía para eso. Entonces empezamos con esta pregunta. Nosotros, como cristianos, como sus hijos, hijos del Señor creyentes, ¿tenemos un deseo así como el pueblo en ese entonces, de ir a los pies del Señor y escuchar su palabra, escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas? Es el deseo que debemos tener, ¿no? Como hijos de Dios. Eh, Vamos a otro versículo, Juan, si pueden ir a Juan, capítulo 4, versículo 39. Juan 4:39, hablando aquí cuando saben la historia, ¿no? Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y después que la mujer samaritana vuelve a avisar que un hombre le había dicho lo que ella hizo, todo, que era el Mesías. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó él allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, ¿no? Creyeron que él era el Salvador del mundo, el Cristo, como dice el versículo siguiente. ¿No? Entonces estos samaritanos también tenían este deseo, por eso le rogaron, ¿no? Imploraron al Señor Jesús que se quede, ¿no? Para enseñarles. Y él se quedó ahí 2 días, ¿no? Y por resultado de su deseo espiritual de estos samaritanos, muchos se convirtieron, ¿no? Muchos entregaron su vida al Señor y reconocieron que Él era el Salvador de sus vidas, ¿no? Entonces, si tenemos deseo espiritual por tener comunión con el Señor, el Señor también nos va a usar, ¿no? Y otras personas a ver nuestra comunión que tenemos con el Señor van a también eh, ser creyentes algún día, ¿no? Con nuestro testimonio. Entonces es importante tener un deseo por nuestra comunión con el Señor.
Vamos a Salmo, vamos a ver otro versículo en Salmo 73. Salmo 73, el versículo 25. Salmo 73, 25. Aquí el salmista hace una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, más la roca de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Bueno, entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo nada de ti, o fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces el salmista deseaba, tenía un deseo espiritual tanto por la comunión con el Señor, que él dijo, fuera de mi Dios, fuera de ti, no deseo nada. Contigo es suficiente. En nuestras vidas nos preguntemos, analicemos nuestras vidas, cuáles son las cosas que tal vez un viaje, ¿no? Tal vez deseamos un mejor trabajo, una posición social, etcétera, ¿no? A veces deseamos tener más recursos económicos. ¿Qué deseamos en nuestras vidas? Lo que deberíamos desear como cristianos es primero tener una comunión íntima con nuestro Salvador, con nuestro Señor, y llegar a tal punto de decir como el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra, no deseo riquezas, no deseo posesiones, estatus, nada, sino a ti, ¿no? ¿Podemos decir eso esta noche? Nada de fuera de ti, nada deseo en la tierra. Para que sí, no podamos decir eso. Pero el Señor quiere que tengamos comunión con Él, una comunión estrecha con nuestro Salvador. Más de que tengamos este deseo espiritual por el Señor. Y un versículo más ahí en Salmo 84, el versículo 1. Cuán amables son tus moradas. 84:1. De Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, qué expresión del salmista. Cuán amables son tus moradas, ¿no? Anhela mi alma y aún ardientemente desea la presencia de Jehová. No, la Biblia como habla los atrios de Jehová es la presencia del Señor. Entonces él tenía tal deseo que su alma, y él tenía un deseo ardiente por estar con el Señor, por tener una comunión con, con su Dios. Nosotros lo mismo debemos desear y decir junto con el salmista lo mismo. Deseo ardientemente estar en la presencia del Señor. Cuando entramos en oración, en nuestras casas, donde sea que estemos, estamos en la presencia del Señor, ¿no? Y más aún, el Señor vive con nosotros, vive en nuestro corazón, entonces siempre tenemos la presencia del Señor, pero ¿cuántos de nosotros deseamos ardientemente estar en comunión con nuestro Dios, orar, ¿no? Buscar la voluntad del Señor? Entonces, eh, para esta noche, la invitación es que podamos tener este deseo por las cosas del Señor, por la comunión íntima con nuestro Salvador. Como vimos en estos ejemplos, por Israel, el salmista. También debemos tener un deseo espiritual por escuchar a los siervos del Señor.
Vamos a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, el versículo 33. Aquí tenemos la historia de Cornelio, ¿no? Un centurión romano que envió por Pedro, ¿no? Simón. El versículo 33 dice, así que luego envié por ti, ahí está hablando Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado, ¿no? Entonces, Cornelio estaba reunido ahí con su familia, con toda su casa, deseando oír lo que Dios había mandado a Pedro, ¿no? Por escuchar a siervos del Señor, ¿no? Vamos a otro versículo ahí mismo en el capítulo 13, el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, está hablando de Pablo y Bernabé, cuando estaban en Antioquía, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, ¿no? ¿Y de quién estaban hablando? Estaban hablando de Jesucristo, de cómo él sufrió, cómo fue entregado en manos de los romanos. Estaban hablando de Dios, el pueblo de Israel, cómo Dios había sacado a Egipto, perdón, a Israel del pueblo de Egipto. Todo eso estaba hablando Pablo y Bernabé, ¿no? Entonces los gentiles dice que les rogaron para que les hablasen de estas cosas. Entonces vemos aquí en estos gentiles el deseo por escuchar a Pablo y Bernabé, porque ellos sabían que estos eran siervos del Señor, ¿no? Más otro versículo, 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4, versículo 5. Ahí Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pues aquí Pablo está aclarando que ellos no predicaban acerca de ellos, de lo que ellos podían hacer, acerca de sus buenas obras, acerca de sus viajes, de las iglesias que había fundado, nada de eso. Dice que él predicaba a Jesucristo como Señor y que ellos eran simplemente siervos por amor de Jesús. Entonces, cuando un siervo del Señor predica la palabra del Señor, debemos estar atentos, ¿no? Porque es palabra del Señor, porque esa persona no está predicando de sí mismo, no está predicando de sus logros, pero está predicando de Jesucristo como Señor, ¿no? Entonces debemos tener este deseo espiritual por escuchar la palabra del Señor, por escuchar a un siervo predicando la palabra del Señor, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso. A veces miramos mucho al predicador y decimos, este predicador no sabe hablar, o tal vez cómo se viste, o tal vez su vida no me gusta, ¿no? Pero lo que él está hablando, si él está hablando palabra del Señor, debemos escuchar atentamente si tenemos este deseo real por escuchar la palabra del Señor, que este siervo está hablando, ¿no? Entonces, deseo espiritual no solo por tener comunión con el Señor,
sino también por escuchar a un siervo del Señor cuando predica la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios. ¿No? Y tercero, deseo espiritual, ahí viene a relación, deseo espiritual por conocer la palabra del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. No está hablando de los de Berea, de la iglesia, de Berea. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces estos hermanos de Berea estaban, dice, primeramente recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos tenían este deseo y lo recibieron con gozo en sus corazones, con deseo de aprender más del Señor, y la palabra del Señor. Pero no se quedó ahí, ¿no? No solo escucharon la palabra del Señor, no solo retuvieron la palabra del Señor y tenían ese deseo, sino que también dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que el apóstol Pablo les estaba hablando, ¿no? Entonces ellos tenían este deseo por conocer la palabra del Señor y ellos mismos estudiaban sus Biblias. Aparte de escuchar a un siervo, ellos escuchaban o estudiaban las escrituras. ¿No? En 1 Pedro 2:2, no vamos a ir ahí, pero dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada con niños, ¿no? El ejemplo que siempre se da, ¿no? Un bebé, como desea la leche materna, ¿no? Mi hijita, Génesis, como desea, ¿no? Yo veo cómo desea la leche de su mamá, ¿no? Y es un deleite para ella tomar el pecho, ¿no? Porque este bebé desea eso, ¿no? Y el apóstol Pedro ahí dice, debemos desear así como un niño la leche espiritual, se está refiriendo a la palabra del Señor. Entonces debemos desear así como un bebé desea su leche, nosotros debemos desear la palabra del Señor y podemos estar atentos cuando se predica la palabra del Señor. Y en nuestras casas también estudiar o leer la palabra del Señor. ¿No? Entonces tenemos este deseo, nos preguntemos esta noche y analicemos nuestras vidas. Tenemos el deseo espiritual de aprender más de la palabra del Señor. Otros deseos, otras situaciones en la vida son las que deseamos más, ¿no? No debe ser así. Vamos a un versículo más, en Salmos 119, 47. Salmos 119, 47. Hacia ahí el salmo más largo, Salmo 119, el versículo 47. Dice, me regocijaré, me gozaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Entonces este salmista estaba gozándose, amando la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor. Ahí mismo otro versículo, el 72, en el mismo capítulo, pero el versículo 72, que nos dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, ¿no? Que millares de oro y plata. Mejor es tu palabra,
que las riquezas, ¿no? Mejor es tu palabra que las posesiones. Mejor es tu palabra que todo lo que pueda tener en este mundo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿No? Mejor es tu palabra que estar en redes sociales, ¿no? O mejor es tu palabra que estar eh, no sé, haciendo deporte o mirando una película. Mejor es tu palabra que todo eso, ¿no? Ese debería ser nuestro corazón, ¿no? Tener un deseo, como vivimos en estos ejemplos, un deseo ferviente por la palabra del Señor, un deseo ardiente por la palabra del Señor. Entonces, que esto podamos aplicar en nuestras vidas, ¿no? Cada día de nuestras vidas, deseo por estar en comunión con el Señor en oración, aprendiendo más de su palabra. También un deseo ferviente por escuchar la palabra del Señor cuando es predicada, ¿no? Por conocer más de lo que este libro que el Señor nos ha dejado, que es su palabra, porque Él ha dicho, es su voluntad. Eso debemos desear, más que nada, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, que esto podamos aplicarlo o en cada día de nuestras vidas, ¿no? Que podamos tener este deseo, en vez de desear otras cosas, y no está mal desear otras cosas, ¿no? Desear, por ejemplo, tener una familia que honre al Señor, ¿no? Tener un deseo de tener una profesión o servir al Señor en misiones, no sé, no está mal, pero nuestro deseo principal debe ser nuestra comunión con el Señor, agradarle en todo, ¿no? Ese debe ser nuestro deseo más que otras cosas. Vamos a, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, gracias por estar acá en este medio. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas perdonar también, Señor, porque no hemos estado deseándote, Señor, como tú quieres que lo hagamos. No hemos tenido este deseo por tu palabra, por estar en oración, por estar agradándote en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacerlo desde ahora, Señor, a tener este deseo por las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas para cumplir todo esto, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, que a veces no la aprovechamos, pero, Señor, gracias, Señor, por ella, porque en ella podemos encontrar bendición para nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias por la palabra. Amén, hermano, amén. Bien, hermanos, tenemos ahí para el chat. Hermano Miguel, ahí está mandando al chat algunas peticiones. Sí, tenemos 3 peticiones. Quizás algún hermano más que quiera poner alguna petición. Una especial, hermanos, quisiera que oremos por la situación de nuestro país, especialmente lo que estaba pasando en Santa Cruz. Vamos a aumentar esa petición. Tenemos 4 peticiones de oración. Bien, tuvimos 4 peticiones de oración. Pastor, ¿usted podría estar guiándonos con la oración? Pastor, ¿podría estar orando usted o esta noche? Perdón, ya estaba orando, pero había estado sin micrófono, perdón. Amén, amén.
Ya estaba orando sin micrófono. Muy bien, vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor, venimos con toda confianza al trono de tu gracia, sabiendo de que hay mucha necesidad para entrar en tu presencia y presentar nuestras necesidades. Bendito Dios, tú conoces cada corazón, nada escapa a tu control. Y esta noche apelamos a tu misericordia, pidiéndote, nuestra hermana Leida, pidiendo por la salud y fortaleza para su papá, Oscar, y un especial para nuestra hermana. Tu Dios, hermano Miguel, pide oración también por la fe de su esposa, por su fe, por sabiduría, por la economía familiar y por un trabajo estable para ellos. Bendito Dios, sabiendo de que tú tienes promesas para nosotros, no nos vas a dejar ni desamparar. Y en el caso de Miguel y su esposa y su familia, Señor, un siervo tuyo, va a estar en tu mira y va a estar en tu deseo y va a estar en tu misericordia sosteniéndoles. Solamente te pedimos que estas oraciones sean cumplidas. Y tu Dios también está pidiendo por un hermano que está en alcoholismo y está luchando con él, se llama, dice Rodrigo. Tú conoces, Señor, a esta persona, conoces su corazón y es tan difícil. Conocemos, hermanos, que es muy difícil que salgan de este pecado, de esta enfermedad en muchos casos, Señor, pero tú tengas misericordia. Y también Cristian te pide por ese nuevo trabajo de Hugo y de Cristian. Señor, ellos han emprendido un nuevo trabajo. Señor, siempre en tu voluntad. Bendito Dios, que ellos puedan hacer ese trabajo sin descuidar su relación contigo. Bendito Dios, hay una petición especial de Cecilia y Cristian Arteaga. Tú conoces sus corazones, tú conoces cuál es la petición. También, bendito Dios, nos aflige, especialmente a mí, por la situación dada en nuestro país, especialmente por Santa Cruz y todos los acontecimientos, que no llegue a más, Señor, a más problemas, más conflictos. Bendito Dios, pon en sus corazones que ellos se dobleguen, Señor, que ellos tengan temor de ti, Señor, y puedan guiar sus actos y no a estas situaciones. Bendito Señor, sabemos de que todo está bajo tu control. Solamente pedimos que obres en todo lo que están haciendo, en todas nuestras peticiones, Señor. Y sabemos de que esperamos tu respuesta, ya sea un sí o un no o un espera. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche de haber entrado al trono de tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo con toda confianza y dejamos nuestras peticiones delante de ti. Que se haga tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, pastor, amén, hermanos. Llegó el momento de saludarnos, abrir nuestras cámaras unos minutos para poder despedirnos. Y recordarles que el día domingo tenemos el culto presencial y para los enfermos, si no pueden inicialmente llegar, por vía Zoom media hora después. Pastor, buenas noches. Amén. Chao, chao. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Chao, hermanos. Buenas Bendiciones. noches, El Señor haga pastorcito, su obra. hermanita Buenas noches. Miguel. Buenas Buenas noches. noches, hermana. Buenas noches, hermana. Que Dios les Buenas bendiga. noches. Igual, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Buenas noches, pastorcito. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Hasta el domingo.